Esta manda más por seguro, ¿no? Sí, estamos. Muy buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Saludamos a Manuela que está con nosotros, creo ahí en el Zoom. No sé si estará en su camita, en su lecho de enferma o ya está levantada. Está activa, gloria a Dios por ello. Sé que nos escucha muy bien y junto con nuestra hermana y los hermanos que estamos aquí en el culto, que somos muy pocos, la verdad, pero el Señor dice que somos... Ay, mi madre también. Darle la bienvenida a todos junto con los hermanos que estamos aquí en la congregación. Somos muy pocos, pero la palabra dice que el Señor siempre tiene un remanente fiel. Podamos ser ese remanente fiel, los pocos que podemos orar los unos por los otros y pedirle al Señor que los hermanos puedan congregarse de manera presencial en este culto aquí en nuestra iglesia. El Salmo 54 dice: Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y la primera razón que queremos declararle: Señor, queremos exaltarte. Señor, queremos darte gracias. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, queremos confiar plenamente en ti y queremos, Señor, interceder, orar los unos por los otros. Y como en el versículo 2, decirte gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Que las razones de nuestra boca sean conforme a tu voluntad y a tu propósito. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por ser tú el que nos traes, Señor, hasta tu casa, porque es tu casa, esa casa donde nos acoges, donde eres tú quien nos espera, y nosotros venimos alegres, llenos de gozo, confiados en ti, para exaltarte, Señor, para decir que tú eres Dios, para sentirlo y para vivirlo, para creerlo y para proclamarlo. Y al creer, Señor, que tú eres Dios, reconocer, Señor, tu santidad, reconocer tu majestad, reconocer, Señor, tu señorío. El señorío pasa porque seas el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a que nosotros podamos entregar todo de nosotros para ti, para que gobiernes todo nuestro ser. Y que todo nuestro ser, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra mente, todo nuestro ser alabe al Señor y todo nuestro ser ore y clame al Señor. Al clamar a ti, Señor, confesamos primeramente en acción de gracias a ti, Señor, por el inmenso favor que día tras día nos hace, Señor, sin merecerlo. Gratitud hay en nuestros corazones porque tú estás aquí. Gratitud hay en nuestros corazones porque eres tú, Señor, quien dirige la alabanza. Eres tú quien dirige, Señor, cada oración. Eres tú quien dirige, Señor, tu palabra. Nos la das, nos das cada cántico para que lo cantemos a ti, porque purifica, Señor, nuestras vidas. A ti, solo a ti, confesamos nuestro pecado, lo reconocemos, Señor, delante de ti y te pedimos perdón de corazón, Señor, humillados delante de ti, Señor. Perdónanos, son muchas las veces, Señor, que te decepcionamos, que te fallamos, que incluso nos dejamos engañar y nos dejamos caer, Señor, en la seducción o en la tentación. Perdónanos, Señor, levántanos, humíllanos, purifícanos, límpianos y haz que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nuestro corazón y todo nuestro ser se humille delante de ti y con corazón contrito, arrepentido y humillado podamos decirte:
Perdón, Señor, perdóname. Y danos la valentía de pedir perdón a quien hemos ofendido y también de tener la misericordia de perdonar a quien nos haya ofendido, porque así lo has hecho tú, Señor. Poder arrepentirnos siempre delante de ti, ante ti, podernos restaurar y reconciliar en tu nombre con el perdón que solamente puede ofrecer nuestro Señor y nuestro Salvador. Venimos ante ti, Señor, con estos corazones débiles pero transformados, con toda la fuerza de nuestro Señor. Venimos a ti, Señor, dispuestos a adorarte y a orar. Es una noche preciosa de oración donde podemos estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Señor, para que juntos en comunión podamos clamar a una voz por cada uno de nuestros motivos de oración como iglesia y ante ti. Muchas gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás con cada uno de nuestros hermanos, especialmente los que están enfermos. Y allí, Señor, damos ese saludo en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, a Manuela, a mi madre y a todos aquellos que están impedidos o están afectados en el dolor de la enfermedad. Clamamos por ellos, pero confiamos plenamente en ti. Oh Señor, escucha nuestra oración, escucha las razones de nuestra boca, que nuestra boca al iniciar cante con esperanza, porque esperamos tu regreso, porque eres un Dios vivo. Adoramos a ese Señor que se hizo hombre, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios Padre, quien no nos ha dejado solos, sino que nos ha dejado su Santo Espíritu, porque cumples tu promesa fielmente de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maranata, Cristo pronto volverá. Queremos seguirlo cantando con la esperanza y con la realidad de que será pronto en el tiempo del Señor. Mientras, ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Al borde de tu gran trono me postro hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postro hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi
vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Señor, te damos gracias porque eres tú quien nos dice que nos acerquemos a ti, Señor, confiadamente. Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice tu palabra, y queremos hacerlo para escuchar tu dulce voz, porque nos enseñas también por medio de tu palabra. Tú bendices y con tu Santo Espíritu das luz no solamente a los que te escuchan, sino a aquellos a los cuales, Señor, tú has escogido para que se preparen y traigan tu palabra a enseñarla. Oramos por nuestro hermano Jesús, a quien le has encomendado esa palabra. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia porque sabemos que allí está el Señor, el Maestro, como dice tu palabra. Y Él, nuestro hermano Jesús, enseñará conforme a tu voluntad y a tu propósito, conforme tú le has indicado que la enseñe. Abre nuestros oídos y que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, que la recordemos siempre, que la pongamos en práctica y ayúdanos a entenderla. Gracias por los hermanos que estamos en esta noche, no solamente adorándote para orar, sino adorándote para poder también ser alimentados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Exacto. Recordemos que estamos siguiendo una serie de estudios que se titulan Bases para una familia cristiana. Y recuerden que eran 4 columnas o cuatro pilares los que íbamos a estudiar. La última vez que pudimos hacerlo, estudiamos la familia y el creador. Y nos acordábamos de Génesis y recordábamos ese primer hombre y esa primera mujer, esa primera familia y la relación que Dios perfectamente creó. Y decíamos que esa era la línea maestra. Decíamos que ese era el pasaje maestro por el cual toda la Biblia, toda la palabra de Dios enseña en base a este fundamento inicial, todo al respecto de la familia, al respecto del hombre, la mujer, matrimonio, esposo y esposa, y también hijos. Y decíamos varias cosas acerca de ello. Hablábamos de la realidad de un plan, hablábamos de esas líneas maestras, de las 4 Cs y de la puesta en práctica de ese plan divino. Y nos habíamos quedado allí y decíamos que la próxima vez íbamos a ver la familia. ¿Y quiénes son los componentes de la familia según la Biblia? El padre como cabeza, la madre como ayuda idónea y juntos criando a sus hijos. Esa es la familia que Dios creó, esa es la familia que Dios instituyó. La familia y sus componentes. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 5 del libro de Efesios y vamos a leer esa larga porción que se encuentra allí desde el 5:21 hasta el 6:4. Es muy importante que podamos leerlo entero porque aunque a partir del versículo 21 es que se refiere realmente a la familia, a partir del versículo 1 del capítulo 5 es que vemos la razón de por qué esa familia se tiene que comportar así. Y nuestro anciano la semana pasada hablaba acerca de ese tema, el amor. Y el amor en este tiempo, en esta parte, en este pilar, es el ingrediente secreto para que la familia cristiana prospere, el amor. Vamos a leerlo. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una versión más actualizada, más coloquial, podríamos decirlo. Y dice así, versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios. Versículo 3.
que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Versículo 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. El versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora empieza el versículo 21 a entrar más en materia con respecto al tema. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométanse cada uno a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en la que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hasta aquí. Nos fijamos que en el versículo 33 hay un resumen de los versículos anteriores,
vemos cómo hace un compendio y luego sigue para hablar también a los hijos y a los padres con los hijos. Y aquí vemos varias cositas importantes a tener en cuenta. Hay 5 o 6 aspectos, en verdad, que tienen que ver con la familia y el ingrediente secreto, el amor. Y el primero de todos es el amor inmerecido, el amor ágape, ese amor del cual nos estaba hablando nuestro hermano Elkin la semana pasada. Cuando las escrituras hablan del amor y hablan en el contexto del matrimonio, en muchas ocasiones utiliza el sustantivo filia, es decir, aquel término que se refiere al cariño o al afecto tierno, ese amor que surge naturalmente de la relación familiar. Pero sin embargo, como nos decía nuestro anciano la semana pasada, encontramos con más frecuencia la palabra ágape, amor, pero ágape, en el sentido de un amor como el de Dios. Es decir, amar es querer para la persona amada todo el bien que está dentro de mis posibilidades darle, sea cual sea su precio, y merezcalo o no. Y lo voy a repetir porque es una definición muy larga, pero es así. Y es así como debemos de amarnos, marido, mujer, padres e hijos. De esa manera ágape. Amar es querer para la persona a la que amo todo el bien que está dentro de mis posibilidades darle, sea cual sea su precio y merezcalo o no. Ese es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Y donde podríamos ver un ejemplo, una definición más clara de esta definición tan larga es Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el amor ágape, el amor sacrificado, el amor inmerecido, el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, ese amor que narra Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ese amor que, como es evidente, es un amor ejemplificado en la perfecta armonía de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ese es el amor. Me gustaría leer 1 Juan 4 del 9 al 10 y me gustaría que lo leyera Habacuc. Y si alguien le pudiera acercar un micrófono mientras él va buscando 1 Juan capítulo 4 versículos del 9 al 10, vamos a leer ese ejemplo de Cristo como el supremo amor, ese amor ágape. 1 Juan 4 del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Podríamos decir, gracias Habacuc, podríamos decir que hemos leído básicamente lo mismo que Juan 3:16, pero hay algo más importante en esta cita que hemos leído, que Él nos amó primero, que Él nos amó a pesar de que no lo merecíamos. Él nos amó bajo ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de premio, ningún tipo de acto que nosotros pudiésemos realizar. Él nos amó primero. Y lógicamente eso lo convierte en un amor inmerecido, un amor que no tiene méritos. Es un amor ágape, es un amor de gracia, de regalo. Por lo tanto, este amor no puede brotar, lógicamente, de los sentimientos de las personas, porque el amor filial, el amor filia, solo busca amar al prójimo como por una afinidad o por una acción recíproca del otro ser, que era lo que nos explicaba nuestro hermano la semana pasada. Amar como nosotros amamos es muy difícil porque necesitamos un acto, necesitamos una cosa recíproca, necesitamos que lo mismo que nosotros damos, recibamos, porque si no estaríamos hablando de masoquismo, de quizás un amor enfermizo. El ser humano cuando ama, ama filia, pero cuando ama como ama a Dios, ama ágape.
Y ese es el amor que tiene que haber en la familia, en el seno de la familia. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice Romanos 5:8. Por lo tanto, ese amor no fue por nuestros méritos, no fue porque lo mereciésemos, no fue porque Abraham fue el padre de la fe o porque Adán fue el primer hombre, fue porque Él nos amó tanto, tanto, de esa manera incomprensible para el ser humano, que por eso tenemos ese amor. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios, dice Romanos 13. Es un amor incondicional. Es un amor que solo puede brotar del Espíritu Santo. Solo puede brotar de alguien que ha sido regenerado y que está obedeciendo a Dios en su palabra. De este amor ágape inicial nace el amor filia, nace la ternura, nace el cariño, nace esas actitudes que luego brotan de los mismos sentimientos y veremos el porqué. El segundo aspecto del amor es el amor sumiso o recíproco. A la vez pasada que estuvimos hablando sobre Pablo y cómo él enmarcaba las relaciones familiares dentro del deber de someternos los unos a los otros, hemos leído, sométanse los unos a los otros. Una actitud que a su vez es producto del Espíritu Santo que actúa en la vida del creyente. Lo leímos hace poco en el capítulo 5, versículo 18, cuando empezamos a leerlo. Para la esposa, esta actitud ha de caracterizarse como aceptando su posición en la familia. Es decir, ella es ayuda idónea, pero ella es coheredera de la gracia. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, muchas veces tendemos a ponerla así. No tampoco pisándola, pero sí la tendemos a poner más abajo. Y no es así como lo describe Pablo, ni como lo enseña la palabra de Dios. Es coheredera de la gracia. Solamente tiene un papel diferente dentro de la familia. Es como si hablábamos en términos de fútbol. Un defensa no hace lo mismo que un delantero, ni que un portero, pero todos son importantes y ninguno está más abajo que el otro. En cuestiones técnicas, ya en cuestiones de sueldo es otra cosa, ¿verdad, Bacu? Pero en cuestiones técnicas son iguales, son parte de un equipo. Y sin él no puede seguir el juego. Y si el portero no está en su lugar, los goles no pueden pararse. Y si el defensa no está, no podemos parar los ataques. Y si el atacante no está, no podemos meter goles. Por lo tanto, todos somos un equipo, ¿no? Esa es la función. Pero todos son iguales, pero no todos tienen el mismo rol. Entonces, para la esposa, este carácter de sumisión significa aceptar el papel que tienes dentro de tu equipo, no como responsable del hogar, sino como ayuda idónea. Un dato interesante que me gusta compartir siempre que hablo de esto, porque siempre se tiende a decir, bueno, es que ningunean a la mujer, la echan a un lado, no tiene capacidad. Cuando nosotros leemos Génesis y leemos la caída y llamamos la atención acerca de cuando Dios llamó para reclamar lo que había pasado, ¿a quién llamó? No lo llamó a los dos, llamó al hombre. Sus palabras creo que casi exactas fue, ¿dónde estás tú? Le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Llamó al marido, no a la mujer. No que la mujer no tuviera culpa. Tampoco la mujer tuvo toda la culpa. Siempre sale el debate, ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue? Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de la familia? El hombre. ¿Quién es la cabeza, por tanto, de la familia? El hombre. En cambio, para el marido, este carácter de amor de sumisión se ha de caracterizar por el ejemplo del amor de Cristo que ya hemos visto. Es decir, el hombre, el marido, tiene que amar a su esposa y garantizar su bien, no solo físico, sino su bien espiritual. Es tarea del hombre alimentar a su familia. No estamos hablando de comida física, estamos hablando de comida espiritual. Es tarea del varón porque él es el que va a rendir cuentas delante de Dios por su familia. Del mismo modo, hasta incluso rechazando su propia vanagloria. Muchas veces este es el problema en la familia. Yo, lo que yo tengo pensado para mi vida, mis logros, mis metas, mi ministerio en la iglesia, tantas cosas, pero descuido a mi familia. Entonces, por encima incluso del ministerio en la iglesia,
está el llamado del varón a cuidar de la familia, a cuidar de su esposa, a cuidar de sus hijos. Este espíritu de sumisión lo encontramos en palabras de Pablo a la iglesia de Filipos. Si me acompañan a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, vemos el espíritu que Dios quiere para cada uno de nosotros con respecto a nosotros mismos. ¿Qué espera Dios de nosotros mismos? Que seamos unos maestros de la palabra, que seamos unos estupendos coordinadores de la alabanza, o, sin embargo, dice, no sean egoístas, versículo 3. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este es el espíritu que Cristo nos ha dado de ejemplo y Pablo lo repite, enseñándoselo a Filipenses. Por eso Efesios 5:1 que hemos leído, y no hemos leído Efesios 5:21 directamente, sino que hemos leído Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si somos imitadores de Dios, si somos imitadores, entonces tenemos que recordar Filipenses 2 del 6 al 7, que dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Por encima de su divinidad, por encima de su gloria, por encima de su majestad y su dominio, él decidió humillarse. Ese es el carácter, el ejemplo a imitar. Eso es lo que dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Este es el principio que debe de estar vigente en la familia y es una quizás de las grandes consecuencias de rupturas de matrimonio, de hijos que no son atendidos ni alimentados correctamente espiritualmente hablando por el egoísmo, la vanagloria del esposo, del marido, del cabeza de familia. El amor sumiso es recíproco y al igual que la mujer, la esposa se somete al marido, el marido cuida, es la cabeza, es el que protege, es el que alimenta, es el que vela, es el que está al cargo de todo lo que su familia necesite, por encima de sí mismo, como Cristo, por encima de sí mismo. Otro carácter importante para la familia y sus componentes es el amor tierno, el amor fusión que leímos y estudiamos la vez pasada. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 2, versículo 24? Decíamos que esto explicaba que cuando un hombre deja a su padre y a su madre y se une con su esposa y los dos se convierten en uno solo, y decíamos que esto no solamente se refería al acto sexual, al acto de la procreación, sino que se refería a factores, a compenetración progresiva, donde los factores que veíamos anteriormente se iban trabajando de manera que el carácter que se producía era el cariño y la ternura. ¿Se acuerdan? En ese punto es donde se encuentra el clímax de la familia. Cuando nos conocemos, conocemos nuestros errores, conocemos nuestros aciertos, pero aún así nos esforzamos y aún con todo eso nos amamos. Esa es la manera, a través de ese ingrediente secreto que es el amor ágape, aún con nuestros errores, aún con nuestros aciertos, aún con nuestros fallos, nos esforzamos. ¿Por qué? Porque es un amor recíproco, que no busca agradarse a sí mismo, sino el bien del otro. Ese esfuerzo en todas las partes de la familia produce un sentimiento precioso que nos funde para formar lo que se llama una familia en Cristo. No una familia cristiana, una familia en Cristo, sometida a Cristo, obediente a Cristo, guiada por Cristo, bajo el aspecto y las enseñanzas de Cristo. Y aunque sabemos que el amor es un mandamiento, una exigencia, amar a los unos a los otros como Él nos ha amado, amar a los demás como a ti mismo, aún así podemos observar que de ese amor obligado por Dios, entrecomillado, ese amor obligado, florece sentimientos bellos y puros como la ternura y el cariño. Ese amor, filia.
aún más poderoso incluso, porque no se fija en que me dé a mí para yo dar a él, sino que yo te lo doy igual, aunque tú no me lo des a mí. Y si él lo hace también, pues eso produce más potencia. Y entonces es que lo amamos incondicionalmente o la amamos incondicionalmente. Y cuando hablamos de eso, no hablamos solamente de la relación entre esposo y esposa, también hablamos con la relación entre nuestros hijos y nosotros. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y si esto es así, entre marido y mujer, hermanos, ¿cuánto más con el fruto de nuestro amor, que son nuestros hijos? Es el cuarto. Ahí pone el quinto, pero es el cuarto. El cuarto es el amor. Aquí hay un error. Me he saltado un amor. Este no es. Este viene después. Me he saltado uno. El cuarto amor es el amor comprensivo, el amor respetuoso. Otro aspecto importante es el respeto. Y aquí ya nos acordamos más de los hijos cuando hablamos de respeto, pero en realidad somos todos. Siempre que hablemos de familia, en todas estas exposiciones, recuerden que no solo nos estamos refiriendo a marido y mujer, nos estamos refiriendo a padres e hijos, etcétera, etcétera. Efesios 5:33 dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Recuerdan ese versículo 33 que resumía esos 4 principios que aparecían? Bien. Pedro también lo dice de otra manera, primera de Pedro 3:7. Y él lo dice así, de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Y cuando leemos esto, ya se nos cae todo el argumento de el marido es el que manda, la mujer es la que obedece. Tenme preparado a las pantuflas cuando llego a casa, tenme la comida hecha cuando llego a casa. Ese carácter machista, ¿verdad? Hoy en día podemos colaborar. Ese es otro aspecto, comprensión y colaboración dentro del respeto, de este amor respetuoso. Él dice, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Es decir, si somos un equipo o si el enfoque que le da la Biblia a la familia es de equipo, ¿cómo podemos no colaborar? ¿Cómo no podemos comprendernos? ¿Cómo no podemos hacer las mismas cosas? Hablo de tareas en casa. ¿Cómo no podemos ejercitarnos? ¿Por qué ella no puede trabajar? ¿Por qué él no puede hacer las labores de la casa? ¿Por qué ella tiene que planchar y él no sabe planchar o no quiere planchar? ¿Por qué tiene que haber diferencias hablando de las cosas de la casa? Cuando nos llama a diferencia la Biblia con respecto al varón y a la mujer, se trata de, cuando habla acerca de las decisiones como familia, no habla de las tareas de la casa. ¿Dónde dice en la Biblia que la mujer tiene que hacer su casa y el hombre tiene que llegar cansado de su trabajo con sus pies sucios y su mujer le tiene que lavar los pies? No lo dice en ningún lado. O por lo menos si alguien lo encuentra que me lo enseñe. Yo no lo entiendo así. De esa manera, porque lo dice de esta manera, él dice que estos textos llevan a comprender que hay un cumplimiento responsable de cada parte. Es decir, que hay deberes recíprocos del amor, sustento y sumisión, subrayando la importancia de la comprensión mutua y la colaboración en la práctica. Eso habla de que no estorba, en cierta manera, luego nuestras oraciones. Esta misma actitud de respeto y honra debe también marcar las relaciones entre padres e hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. El amor docente, que sería el siguiente, dice, versículo 4, capítulo 6, Padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos. Quédense con esa, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El verbo criar es el mismo que se emplea para sustentar y nos habla de la necesidad de nutrir a nuestros hijos en el sentido moral y espiritual. Los padres, no la iglesia, los padres son los principales responsables de la nutrición espiritual de sus hijos. Una responsabilidad que debe de tomarse muy en serio. Muy temprano y muy en serio. Deuteronomio 6:7 dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, ser un plasta. Sé un plasta. En otras palabras, no pares de decirlo día y noche. No pares de recordárselo en cada momento. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero a veces somos nosotros los que los criamos mal, los que los alimentamos mal. Alimentarlos no es solamente traerlos a la iglesia. Alimentarlos no es solamente orar con ellos o leer la palabra todos los días. Alimentarlos también es darles ejemplo. De esa manera los alimentamos mejor, dándoles ejemplo. Darles el sustento espiritual en la disciplina del Señor parte de la base del amor auténtico, no de la obligación intransigente. Tienes que venir al culto porque tienes que venir al culto y tienes que venir al culto. Razonemos con nuestros hijos. Cuando son chiquitos son más fáciles de gobernar, bueno, menos Ian, no son bromas. Son más fáciles de trabajar porque los llevas y van contigo a todos lados, pero cuando ya tienen una edad en la que ellos quieren hacer otras cosas, ya se pone la cosa difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Intransigible? ¿Obligación intransigible? No es lo mismo que disciplina correctiva. Ojo, no es lo mismo. Obligación intransigente no es lo mismo que disciplina correctiva. Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Pero esto está dentro de una base. No viene de la noche a la mañana. Aquí hay una instrucción, hay una alimentación, hay una ejemplaridad, hay un todos los días, hay un Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, en todos los días, hasta llegar a este punto de Hebreos 12:6. La disciplina no es incompatible con el amor, pero esta no debe de ejercerse con la ira irracional y desproporcionada con la que a veces tratamos a nuestros hijos. ¿Hemos sido constantes a la hora de nutrir a nuestros hijos? ¿O les hemos dejado a la deriva mientras eran gobernables y obedientes? La sociedad nos envuelve cada vez más en el egoísmo, en el propio egoísmo que afecta también al creyente. Y como comentaba al principio, ¿qué es primero? ¿Mi familia o mis logros y mis sueños, mis planes individuales? Cuando somos familia, ya no somos uno, somos todos. Los hijos están entonces a merced de este mundo y de todos sus atractivos. Nos llenamos la boca de decir, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes vengan a la iglesia? Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Lo demás que aparece después es orar por nuestros hijos. Si no los hemos criado bien, si no los hemos nutrido bien, si no hemos hecho lo correcto, solo nos queda orar. La obligación intransigente no va a llevar a ningún lado. Luego tenemos la mala costumbre de siempre que hagas todo lo que te pido, te compensaré. Y le pedimos exigencias curriculares. Si apruebas, te doy. Si apruebas, tendrás. Si apruebas, podrás. No está mal recompensar. Es decir, podemos darles premios. El problema es cómo los recompensamos. ¿Los recompensamos con bienes materiales? ¿Para que vengan al Señor? Es decir, creamos chicos y chicas que necesiten teléfonos, ropas de marca costosa, playeras, adornos, aparatos, para que sientan felicidad y así vengan al Señor. ¿Bienes materiales? Más bien deberíamos recompensarlos de otra manera, quizás menos material. Y sí, de manera que puedan darle la gloria a Dios con eso. Proverbios 29:15 dice, disciplinar al niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. En otras traducciones dice, el hijo caprichoso avergüenza a su madre. Y por último, el amor obediente. Todo es actitud. Y como dije, somos un equipo, o debemos de ser un equipo. El Señor le recuerda a sus discípulos que la evidencia genuina del amor hacia Él no consiste en nuestras palabras, consiste en nuestra actitud de obediencia a su palabra. Dice Juan, capítulo 14, versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me dará a conocer a cada uno de ellos. Versículo 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Es decir, que no son por nuestras palabras, ni siquiera es por nuestra asistencia a la iglesia, ni por nuestra participación en los diferentes ministerios de la iglesia. Es por nuestra obediencia. Ese es el carácter que termina en todos los componentes del equipo, por no decir los componentes de la familia. Esta actitud es la que pide Dios y la que nos recuerda Pablo en Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Esto es lo justo. Esto es lo correcto. Para terminar, pensemos en esto. Si por norma general padres buenos crían hijos buenos, pues es el refrán. Cuando la palabra dice instruye al niño, se refiere a nutre adecuadamente. Es decir, en amor. Sin olvidar lo que dijimos acerca de la disciplina. Pero esto requiere hacer un buen equipo. Somos amonestados los padres a educar correctamente y a nutrir correctamente a nuestros hijos. Y los hijos están amonestados a responder receptivamente a ese consejo, a esa directriz de sus padres en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo justo, porque eso es lo correcto, porque sois del Señor, hijos, sois del Señor. El entendimiento mutuo, el ejercicio correcto de cada una de las partes de la familia, la guía del Santo Espíritu y la Biblia como fuente nutriente de nuestra forma de comportarnos dará sin duda un resultado bendecido. De otra manera, solo hay fracaso. Por eso muchas veces a mí me llama mucho la atención cuando se dice, si tienes esto, si haces esto, tendrás esto. Y eso en el contexto del mundo lo puedo entender, pero cuando lo veo en el mundo de la iglesia, hay algo que falla. No podemos recompensar a nuestros hijos con bienes materiales por venir a la iglesia o por aprobar todas vas a tener. No los acostumbremos a eso. Si tenemos todavía hijos pequeños, no los acostumbremos a eso, porque luego creamos niños caprichosos y amantes de lo material. Y no se trata de eso. Se trata de que amen lo espiritual. Si no aman lo espiritual desde pequeños, siempre tendremos que estar haciendo fuegos artificiales para que se queden en la iglesia. Criemos niños espirituales, no niños materiales. Ese es quizás yo creo que es el mayor de los problemas que hay en las familias y que provoca que luego los críos no crezcan correctamente. Ese es mi punto de vista, eso es personal, no es que lo traiga aquí en la palabra. Entonces, hermanos, la familia y sus componentes, 6 puntos del amor: el amor inmerecido, el amor sumiso, el amor tierno, el que se me escapó, que era el amor comprensivo, el amor docente y el amor obediente. 6 aspectos del amor que necesitamos en nuestras familias para que el equipo gane partidos, para que me entienda Bakú. Si tenemos estos componentes, si tenemos a estos 6 jugadores jugando en nuestro equipo, estas actitudes en nuestro equipo, si tenemos esta filosofía de jugar, seguramente habrá bendición. Pero si lo hacemos de la manera rápida y sencilla, probablemente se nos cuele algún gol. Así que, hermanos, oremos para que nuestras familias crezcan en el amor, en ese ingrediente secreto. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, a entenderte, Padre Santo. Queremos criar, Señor, a nuestros hijos y queremos crecer y producir, Señor, en nuestras familias este amor ágape, Señor, que tú nos has enseñado por tu propio ejemplo, por tu propia acción, por tu propio poder, por la cruz del Calvario, Señor. Y ese amor es tan profundo, es tan grande, es tan impresionante,
que nos saca a la luz conceptos que muchas veces ni hemos pensado, Padre Celestial, como la actitud que hay simplemente en dejarlo todo y colgarse en un madero por todos los que no lo merecen, Señor. Allá hay muchas cosas, muchas características, muchas cosas que podemos entender y podemos también, Señor, aprender de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una familia que nos amemos de manera ágape, Señor. Porque es ese amor inmerecido, ese amor incondicional, ese amor que lo da todo a cambio de nada y no le importa sufrir escupitajos, latigazos y demás. Ese amor es el que produce la fortaleza en nuestras familias. Y muchas veces lo olvidamos, Padre. Ayúdanos a criar, a crecer, a formar pilares fuertes aquí en tu iglesia, Señor. Familias fuertes en ti, Señor. Familias fundamentadas en el amor ágape, en tu amor, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, en el tiempo que vamos a seguir aquí, Señor, orando y alabando tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él.
Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.